Me he considerado siempre un hombre afortunado. 12 años de matrimonio con Lena, una mujer que acapara todas las miradas en cuanto entra en una habitación. Su sonrisa tenía esa fuerza magnética con la que fascinaba a las personas. Sus ojos marrones irradiaban calidez, y su actitud segura de sí misma se mostraba con tanta naturalidad que a menudo olvidaba cuánto trabajo invertía en mantener su fachada perfecta. Lena tenía un don único, sabía cómo contar una historia. No con palabras, esa no era su fortaleza, sino con sus actos, su estilo y la manera en que nos presentaba ante los demás. En el vecindario nos consideraban la pareja perfecta. Organizaba cenas en las que hablaba con soltura de nuestra felicidad compartida, haciendo ver que vivíamos en una nube. Para ella, nuestro matrimonio era como una obra de teatro, y nos dirigía a ambos como protagonistas. Disfrutaba de la admiración de los demás, aunque a veces me preguntara si todo era demasiado hermoso para ser cierto. Pero ¿por qué habría de dudar? Lena me llevaba en palmas, al menos de cara al público. Se encargaba de que pareciera un esposo exitoso y cariñoso. En esos momentos, yo mismo llegaba a creer que realmente era ese hombre. Sin embargo, la verdad que entonces aún desconocía, era que Lena nos mantenía a ambos tras una fachada perfectamente pulida. Una fachada que pronto empezaría a agrietarse. Era un martes por la noche cualquiera. Estaba en mi despacho ordenando facturas cuando mi móvil vibró de repente. Un número desconocido. Dudé un instante en descolgar, pero algo me hizo responder. «Hola, ¿hablo con Mark?», preguntó una voz masculina desconocida. Sonaba tranquila, casi demasiado amable. «Sí, ¿quién es?», respondí, algo desconcertado. «Mi nombre no importa», empezó, «pero creo que tengo algo que pertenece a su esposa». Mi pulso se aceleró. «Disculpe, no entiendo». «¿Quién es usted y a qué se refiere?». El hombre soltó un pequeño suspiro antes de continuar. «Su esposa, Lena. Estuvo anoche conmigo y dejó algo. Lo mejor sería que usted mismo viniera a recogerlo». Durante un momento creí haber oído mal. «Debe de estar equivocado», dije, sintiendo cómo se me encogía el estómago. «Lena estuvo en casa toda la noche de ayer». «Ah, sí». La voz al otro lado de la línea adoptó un tono ligeramente burlón. «No tengo motivo para mentirle, Mark. Pero si prefiere ignorar la verdad, es su decisión». De repente sentí como si me quitaran el suelo bajo los pies. «¿Qué es exactamente lo que dejó?», pregunté, notando un leve temblor en mi voz. «Una pulsera. Con una inscripción, por siempre, tuya, Lena». Sus palabras se me clavaron como un puñal en el pecho. Era una pulsera que le había regalado hace unos años por nuestro aniversario de bodas. Una que creí que nunca se quitaba. «¿Cómo sabe que es suya?». Traté de mantenerme sereno, aunque las manos me temblaban. «Es bastante evidente», respondió el hombre. «Si quiere verla, pase por aquí. Sabe dónde está el Hotel Belvedere, ¿verdad?». Me quedé sin habla. El nombre de aquel hotel era como una señal de advertencia. Un hotel de lujo en pleno centro de la ciudad, famoso por sus encuentros discretos. Antes de que pudiera contestar nada, el hombre colgó. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en el teléfono que sostenía en la mano. Mi cabeza iba a 1000 por hora, intentando ordenar las palabras del desconocido, pero no tenían sentido. «¿Lena? ¿En el Hotel Belvedere?». Eso no podía ser verdad. No debía serlo. Sin embargo, muy en el fondo sentía que algo no encajaba. Algo oscuro que hasta ese momento me había negado a reconocer. A la mañana siguiente todo empezó como de costumbre, pero por dentro nada era ya normal. El comportamiento de Lena parecía ahora iluminado por una luz diferente. Una luz que hacía que cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, pareciera sospechoso. Casi no pude tragar el café cuando ella, con su ligereza habitual, me avisó de que volvería tarde esa noche. «Hoy será un día largo en la oficina», dijo con desparpajo, mientras apuraba el último sorbo de su taza. «Tenemos un proyecto nuevo y quiero asegurarme de que todo salga bien». Asentí, pero por dentro hervía. Antes, habría aceptado esa explicación sin más. Pero ahora sonaba a frase ensayada de una mala obra de teatro. «¿Quieres que vaya a buscarte?».
Le pregunté con cautela, manteniendo mi tono lo más neutral posible. No, no hace falta, respondió enseguida, tal vez con demasiada prisa. Tengo mi coche y no sé exactamente cuánto tardaré. La observé mientras se arreglaba para ir al trabajo. Su atuendo era elegante, como siempre, pero aquella mañana me pareció distinto. La falda un poco más corta, la blusa más ceñida de lo normal. Quizás solo me lo estaba imaginando, pero mis pensamientos no me daban tregua. Más tarde aquel día decidí poner a prueba mis sospechas. Le envié un mensaje: ¿cómo va el día? ¿Todo bien? Me contestó una hora después, estresante, pero bien. Te aviso cuando acabe. No era algo inusual, y eso era lo que más me inquietaba. Todo era demasiado perfecto, demasiado fluido. Por la noche llegó tarde a casa, tal como había anunciado. Dejó el móvil sobre la mesa, pero cuando me acerqué, casi de manera instintiva lo tomó y lo colocó con la pantalla hacia abajo. Un pequeño gesto, pero se sintió como una señal de alarma. ¿Cómo te fue el día?, le pregunté, intentando mantener la voz serena. Agotador, suspiró, dejándose caer en el sofá. Podría irme a la cama directamente. Era su excusa últimamente, casi todos los días. Sin conversaciones, sin cercanía, solo esa distancia que crecía como un muro invisible entre los dos. No podía dejar de mirar su teléfono. Antes solía dejarlo a la vista, pero ahora parecía encadenado a ella. ¿Con quién escribes tanto últimamente?, pregunté con aparente indiferencia, aunque por dentro estaba temblando. Ella me dirigió una mirada breve, sus ojos brillaron un instante antes de volver a concentrarse en su teléfono. Oh, solo con unos amigos. Nada especial. Me obligué a sonreír, pero en mi cabeza la sospecha ya había echado raíces. Sus amigos, sus horas extras, su mano aferrándose constantemente al móvil, nada de eso encajaba. Sabía que tenía que descubrir la verdad. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para obtenerla. Unos días después surgió una oportunidad que no podía desaprovechar. Lena estaba en la ducha y su portátil yacía sobre la mesa de la cocina. Era un modelo antiguo que rara vez usaba, pero aquella noche lo había llevado supuestamente para ordenar papeles del trabajo. Luché conmigo mismo. Se sentía mal violar su intimidad, pero el nudo permanente en mi estómago no me dejaba alternativa. Solo una mirada rápida, murmuré para mis adentros mientras abría el portátil. La contraseña era la de siempre, el día de nuestra boda. Por un momento, sentí un pinchazo en el corazón. Tenía la esperanza de que no hubiera nada que ocultar. Pero apenas apareció el escritorio, me llamó la atención un documento titulado «Para D». Se había editado por última vez hacía solo unas horas. Lo abrí con los dedos temblorosos. El texto que apareció ante mis ojos me heló la sangre. D. No puedo dejar de pensar en ti. Me haces sentir viva de nuevo. Tu sonrisa, tus caricias. Ojalá tuviéramos más tiempo juntos. Mark no lo entiende, nunca podría entenderlo. Contigo me siento libre. Espero que pienses en mí de la misma manera en que yo pienso en ti. Contuve la respiración. Cada frase se sentía como una puñalada. D. ¿Quién demonios era D? Eran palabras inequívocas. No era un simple mensaje inocente ni un correo para un colega. Era una declaración de amor. Una que jamás había recibido yo. Escuché cómo se apagaba el agua de la ducha. Cerré el documento rápidamente y dejé el portátil tal cual estaba. Me zumbaba la cabeza y el corazón me latía con fuerza cuando, poco después, Lena entró en la cocina con una toalla enrollada en el pelo y un semblante tranquilo. ¿Todo bien?, preguntó al ver mi gesto tenso. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Estaba distraído. Bien, respondió sin insistir, y tomó el teléfono como si fuera un objeto de primera necesidad. La observé mientras escribía sonriendo un mensaje, ajena a que yo había descubierto sus pequeños secretos. En vez de enfrentarla de inmediato, decidí esperar. Quería saber más. Necesitaba más pruebas antes de enfrentarla con la verdad. El juego había comenzado. Era como si hubiese entrado en una vida nueva, una vida llena de desconfianza y vigilancia secreta. Desde que encontré aquel archivo en el portátil de Lena, la idea de Dead ardía en mi mente como un fuego imposible de apagar.
¿Quién era ese hombre? ¿Qué tenía el que no tuviera yo? Y, sobre todo, ¿hasta dónde habían llegado? Decidí no insistir más con palabras, sino actuar. Iba a observar cada uno de sus movimientos, descifrar cada detalle de su comportamiento. Lena no sabía que yo ya estaba inmerso en sus mentiras, y yo pensaba mantenerlo así, al menos por el momento. Un martes por la noche, algunos días después, se presentó la ocasión perfecta. Lena se arregló de manera excepcional para una supuesta salida espontánea con una amiga. Llevaba un vestido ceñido, el pelo perfectamente peinado y el aroma de su perfume flotaba intensamente en el aire. Yo estaba sentado en el sofá, observándola mientras tecleaba frenética en su móvil. ¿Estás segura de que no se te hará tarde?, pregunté con aparente indiferencia, mis ojos fijos en la televisión, aunque no perdía detalle de cada uno de sus movimientos. Para nada, respondió con frialdad, lanzándome apenas una mirada rápida. Solo voy con Lisa. Charlaremos un poco y regresaré temprano. Lisa, claro que sí, pensé con amargura mientras salía deprisa por la puerta. Apenas se fue, cogí mis llaves y la seguí, silencioso como una sombra. No era difícil adivinar su destino. Fue en coche hasta el Hotel Belvedere. Ya solo el nombre reavivó mi ira. Allí era también donde había llamado aquel desconocido. Aparqué a cierta distancia y la vi cruzar el vestíbulo, riéndose de un mensaje que acababa de llegarle al teléfono. No seguí avanzando esa noche. Me quedé inmóvil en el coche, mirando fijamente el edificio, como si pudiera ver a través de las paredes. Mis pensamientos iban a toda velocidad. De que estaba ahí, estaba claro. Pero, ¿desde cuándo? ¿Qué estarían haciendo en ese preciso instante? Cuando volvió a casa, ya de madrugada, apenas me miró. Yo seguía sentado en la mesa de la cocina, contemplando la taza de café fría frente a mí. Ella pasó a mi lado, murmuró un buenas noches a medias y se encerró en el dormitorio. Sin sonreír, sin una disculpa por llegar tan tarde, nada. Me quedé mirando la puerta que se cerraba tras ella mientras en mi interior rugía la tempestad. Lena me había sacado de su vida sin decírmelo. Pero esto aún no había terminado. Estaba dispuesto a sacar toda la verdad a la luz y no me detendría. Era un viernes por la noche, lluvioso y frío. Lena había anunciado que tendría que hacer horas extras. Fingí aceptarlo, pero esta vez estaba preparado. Poco después de que se marchara, cogí mi chaqueta y la seguí a distancia prudencial. El corazón me martilleaba en el pecho como un martillo neumático mientras conducía tras su coche. De nuevo aparcó en el Hotel Belvedere. Esta vez no me detuve a mitad de camino, entré directamente en el vestíbulo. La lluvia le había humedecido un poco el pelo, pero no parecía importarle. Su rostro irradiaba una ansiedad que jamás había visto antes, al menos no hacia mí. Estaba excitada, más viva que nunca. Me mantuve alejado, ocultándome tras una de las plantas decorativas de la entrada. Sentí un retortijón en el estómago al ver cómo un hombre se acercaba a ella. Vestía un traje impecable, aunque tenía pinta de ser la burda caricatura de un ejecutivo exitoso. El pelo peinado hacia atrás con brillo y una sonrisa engreída que me daban ganas de abalanzarme sobre él. Pero lo que verdaderamente me destrozó fue la reacción de Lena. Ella le sonrió, y esa sonrisa no se la había visto en años. Una sonrisa auténtica, cálida, como si él fuera el sol en su mundo. Sin vacilar, se fundió en sus brazos, como si no pudiera pasar un segundo más sin él. No podía creer lo que veía. Ella se apretaba contra él, y él posaba sus manos de forma posesiva en su espalda. Se reían, con las cabezas casi pegadas, como si estuvieran en una burbuja íntima a la que nadie más podía acceder. Mi rabia hervía, pero me obligué a permanecer en silencio. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo estaba paralizado. Me sentía como si estuviera actuando en una mala película, incapaz de detener la escena. Desaparecieron tomados de la mano en el ascensor, mientras yo me quedaba allí como un fantasma abandonado en el vestíbulo. Me quedé mirando las puertas del ascensor, que se cerraban lentamente, y sentí como algo dentro de mí se rompía. Aquella mujer a quien había amado toda mi vida me consideraba tan insignificante que ni siquiera se había molestado en ocultar mejor su traición. La lluvia golpeaba contra las ventanas, y estuve allí de pie durante mucho tiempo, incapaz de moverme. Pero había algo claro, aquello no era el final.
Era el comienzo de algo más oscuro, algo que ya no podía ignorar. Lena me había reemplazado, y juré que se arrepentiría. Esperé en casa. La mesa estaba vacía, el aire frío, pero dentro de mí hervía una tormenta que ya no se podía contener. Había decidido enfrentar a Lena, nada de juegos ni excusas. Tenía que saber que yo lo sabía todo. Pasada la medianoche, ella abrió la puerta. Entró, me vio sentado en el sofá y vaciló un momento. Su expresión reveló que presentía algo, pero lo disimuló con habilidad. ¿Sigues despierto?, preguntó con indiferencia, como si no hubiera pasado nada. Se quitó el abrigo y lo arrojó despreocupadamente sobre una silla. Sí, pensé que podríamos hablar, dije, con voz tranquila pero tensa. Ella se detuvo un instante, luego se sentó en la silla de enfrente, con las manos entrelazadas y la mirada atenta. ¿De qué quieres hablar? Me incliné hacia adelante, con la mirada clavada en ella. Lena, ¿dónde estuviste realmente esta noche? Ella frunció el ceño, mostrando una mezcla de defensiva e irritación. Te lo dije, en la oficina. Horas extra. ¿Qué te pasa? ¿En la oficina? Me reí con amargura, un sonido cortante que atravesó el silencio. Ahora la oficina se llama Hotel Belvedere. Sus rasgos se tensaron. Durante un momento, se quedó sin palabras. Luego apoyó la mano sobre la mesa, y su mirada se volvió dura. No sé de qué hablas. Si lo sabes perfectamente, mi voz se alzó. Te vi, Lena. Los vi a los dos. En el hotel. ¿De verdad piensas mentirme en la cara? Ella respiró con fuerza, y sus ojos brillaron de furia. ¿Me espías? Eso es repugnante, Mark. ¿Qué demonios te ocurre? ¿Qué me ocurre? Me puse en pie de un salto, incapaz de contener mi enfado. Yo no soy quien engaña a su cónyuge y se va a un hotel con un empresario baboso. Deja de culparme por tus errores. Entonces ella explotó. ¿Quieres la verdad, Mark? Muy bien. Sí, tengo una aventura. Su voz era aguda y sus palabras, como un puñal que se me hundía en el pecho. ¿Sabes por qué? Porque eres aburrido. Nuestra vida es aburrida. Eres tan predecible. Con él, al fin, me siento viva otra vez. Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que imaginé. ¿Aburrido? Repetí en voz baja, sin terminar de asimilarlo. ¿Todo lo que hemos construido te parece aburrido? No se trata de ti, Mark, prosiguió, con un tono ahora más sereno, casi condescendiente. Se trata de mí. Necesito más. Necesito pasión, emoción. Cosas que tú no puedes darme. Me quedé inmóvil, mientras sus palabras se arremolinaban en mi cabeza. Todo lo que daba por sentado se desmoronaba ante mis ojos. Lena me miraba casi triunfante, como si su confesión la hubiera liberado. ¿Qué vas a hacer ahora, Mark? Preguntó con frialdad. ¿Echarme? ¿Reprocharme? Estoy siendo sincera contigo, y eso es más de lo que la mayoría hace. Apreté los puños y tragué mi furia. Lena, no solo me has engañado, has destruido nuestro matrimonio. Nos has destruido a nosotros. Y, francamente, no voy a ser yo quien lo repare. Me di la vuelta y me fui al dormitorio, dejándola sola en la mesa. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza mientras intentaba calmarme. Sabía que aquello era el inicio del fin, y no pensaba salir derrotado de aquella situación. A la mañana siguiente, ya no era el mismo hombre. La rabia, la decepción, la vergüenza, todo aquello se había convertido en algo frío y calculador. Lena me demostró lo poco que significaba nuestro matrimonio para ella. Ahora le llegaba el turno de ver de lo que era capaz cuando me arrinconaban. Sabía que la clave de la verdad estaba en su teléfono y en sus correos. Lena siempre los llevaba encima, pero recordé algo. La noche antes de nuestra confrontación había dejado su portátil en la mesa de la cocina. Un regalo caído del cielo. Mientras ella estaba en el baño, cogí el ordenador y empecé a probar contraseñas. Tras algunos intentos, la fecha de nuestra boda, el nombre de su primera gata, entré. Tenía ante mí sus correos, un mapa de su traición. Con las manos temblorosas, busqué a su amante.
No tardé en encontrar mensajes de un tal Daniel M. A ese tipo no le importaba quedar expuesto, hablaba sin tapujos de sus encuentros, de sus planes en común y, lo peor, se burlaba de mí. Un correo en particular me llamó la atención. Lena, nuestro último encuentro en el Belvedere fue increíble. Eres tan distinta de esa gente aburrida con la que vives. Pronto podrás liberarte de todo ese lastre. Estoy deseando que llegue la próxima noche contigo. Mi sangre hervía, pero me obligué a mantener la calma. No quería actuar cegado por la ira, quería venganza, pero planeada y precisa. Guardé los correos y comencé a ver un patrón. Daniel no era solo un amante, sino también un estafador. Había convencido a Lena de darle dinero, supuestamente para una inversión, que pronto le daría grandes rendimientos. Las sumas que ella le había transferido eran escalofriantes. Miles de euros que Lena había sacado a escondidas de nuestra cuenta común. Estaba claro que él la estaba utilizando, tanto emocional como económicamente. Y Lena, cegada por su supuesta nueva libertad, ni siquiera se había dado cuenta. Cerré el portátil, con la mente a 1000 por hora. Era hora de recuperar el control. Empecé a trazar un plan. Daniel creía que tenía a Lena bajo su mando, yo le demostraría que estaba equivocado. ¿Y Lena? Aprendería que no podía sustituirme tan fácilmente sin pagar las consecuencias. Al día siguiente, comencé a seguirle la pista por internet. Con la arrogancia que mostraba en sus correos, seguro que también presumía en sus redes sociales. No tardé en recopilar información sobre él, su dirección, sus contactos laborales, incluso el nombre de su exesposa. Sabía que tenía que tender la trampa perfecta. Daniel creía que era el maestro de su propio juego. Pronto descubriría cómo se siente cuando el terreno de juego se inclina, a mi favor. Mientras seguía revisando los correos electrónicos de Lena, la magnitud de su traición se hacía cada vez más evidente. No se trataba solo de la aventura con Daniel. Ella había puesto en riesgo nuestra seguridad financiera desviando dinero de nuestras cuentas, en secreto, para financiar las supuestas inversiones de Daniel. Las sumas que le había transferido eran astronómicas, cantidades que jamás habría autorizado. Cada transferencia incluía justificaciones vagas, asociación comercial, detalles de inversión prometedores. Pero era obvio que esos supuestos negocios no eran más que una estafa. Daniel la había manipulado con habilidad, vendiéndole la idea de que, con esas inversiones, podría volverse rica e independiente, libre de las cadenas que supuestamente nuestra vida le imponía. Los detalles eran escalofriantes. En los últimos 6 meses, Lena había transferido casi 40.000 euros a las cuentas de Daniel. Dinero que yo había ganado con mucho esfuerzo y que estaba destinado a nuestro futuro, nuestra casa o incluso a formar una familia. Ella lo había sacrificado todo, confiando ciegamente en que aquel hombre le daría el mundo. Continué revisando sus mensajes y encontré un documento que, evidentemente, había pasado por alto. Era un borrador de un acuerdo en el que prometía a Daniel acceso a más fondos. Se me encogió el estómago al leer que incluso consideraba pedir un préstamo para respaldar su modelo de negocio. Era como si hubiera perdido todo contacto con la realidad. Pero eso no era todo. Daniel no solo le había sacado dinero, también la había enredado en una red de mentiras y secretos. En uno de los correos electrónicos insinuaba que se veía con otras mujeres. Estaba claro que Lena no era la única a la que manipulaba, sino otra pieza más en su sucio juego. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mi furia amenazaba con arrollarme. Lena no solo había traicionado nuestra vida, sino que prácticamente la había vendido a cambio de la ilusión de un romance y de una libertad que no existía. Sin embargo, ahora que lo sabía todo, era el momento de que ambos afrontaran las consecuencias de sus actos. No habría compasión ni segundas oportunidades. ¿Que Lena quería una nueva vida? Muy bien. La obtendría, pero no a mi costa. Pasé los días siguientes perfeccionando mi plan. Daniel pensaba que era el titiritero que movía todos los hilos, pero ahora yo le demostraría que él era, en realidad, la marioneta en mi juego. Primero, creé una nueva cuenta de correo para ponerme en contacto con él de forma anónima. Mi alias, Martinka, un supuesto empresario adinerado en busca de oportunidades de inversión prometedoras.
Utilicé algunas de sus propias frases de los correos dirigidos a Lena para que sintiera que yo era de su misma especie, ambicioso, dispuesto a asumir riesgos y hambriento de ganancias rápidas. El primer mensaje fue sencillo. Buenos días, señor M. He oído hablar de su prometedor modelo de negocio. Un amigo me ha puesto tras la pista. Estoy interesado en conocer más detalles, puesto que dispongo de fondos considerables y estoy buscando inversiones lucrativas. Hablemos. No pasaron ni 24 horas antes de que Daniel respondiera. Su tono era amable, casi efusivo. Fingía profesionalidad, pero podía leer la codicia entre líneas. Deseaba fijar una reunión lo antes posible. Le propuse una reunión virtual y utilicé un software para ocultar mi ubicación. Durante la conversación, representé a la perfección el papel del inversor ingenuo y rico. Mostré interés por sus proyectos, pero planteé preguntas muy dirigidas que lo llevaron a revelar cada vez más información. Daniel presumió de su red de contactos, y mencionó lo sencillo que era para él duplicar o incluso triplicar el capital. Mientras hablaba, grabé todo en secreto y guardé cada una de sus declaraciones. Lo más jugoso fue que admitió que la mayoría de sus negocios eran discretos, y que no siempre se ocupaba del papeleo. Cuando tuve suficiente material, di el siguiente paso. Afirmé que quería invertir 50.000 euros en su empresa, a condición de que me mostrara sus planes de negocio y sus inversiones anteriores con todo detalle. Daniel, cegado por la perspectiva de un dinero fácil, me envió documentos llenos de contradicciones y datos claramente falsificados. Con esa información, acudí a las autoridades. Presenté una denuncia anónima por fraude financiero y entregué todas las pruebas que había reunido, los correos, las grabaciones de nuestra conversación y la documentación falsa. Solo era cuestión de tiempo que investigaran el negocio de Daniel. Pero para mí no bastaba. Quería que Lena también viera a quién había estado apoyando realmente. Así que imprimí los documentos incriminatorios y los dejé en su sitio en la mesa del comedor. Acompañé el paquete con una nota breve. Tu príncipe azul, el que financia su estilo de vida con tu dinero. Que lo disfrutes. Cuando llegó a casa y vio los papeles, su rostro fue una mezcla de conmoción e ira. ¿Qué significa esto, Mark? Preguntó con la voz temblorosa. Esto, respondí con calma, es la realidad. Tu supuesto Daniel honesto no es más que un estafador. Te ha engañado a ti igual que tú me engañaste a mí. Trató de justificarse, balbuceando algo sobre malentendidos, pero no la dejé continuar. Las autoridades ya lo saben. Y créeme, Lena, cuando lo hagan rendir cuentas, tu nombre no pasará desapercibido. Su rostro palideció al darse cuenta de que su pequeño juego había terminado. Lo había arriesgado todo, y lo perdió todo. Los días posteriores a mi jugada se desarrollaron como una tormenta, destrozando el mundo de Lena poco a poco. Empezó cuando Daniel dejó de responderle. La observé mirar su teléfono una y otra vez, tecleando nerviosamente, para luego soltarlo con frustración. Aún no sabía lo que se le venía encima, pero pronto lo descubriría. Unos días más tarde, recibió una llamada que la dejó lívida. Estaba claro que las autoridades habían localizado a Daniel y que su nombre había salido a relucir. Pasó toda la tarde discutiendo por teléfono, a veces suplicando, a veces furiosa. Pero yo sabía que hacía tiempo que había perdido el control de la situación. Daniel había desaparecido. Como un cobarde, se había esfumado en el aire, congelado sus cuentas y ya no se podía contactar con él. Lena intentó desesperadamente encontrarlo, la oí romper a llorar por teléfono cuando un conocido en común le contó que Daniel había salido del país. Se lo ha llevado todo, dijo una noche, con la mirada perdida, mientras se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. El dinero, las promesas, todo. No respondí. En lugar de eso, la miré fijamente y la dejé hundirse en su miseria. En ese momento comprendió que no solo había perdido a Daniel, sino también lo que quedaba de nuestro matrimonio. Mark, por favor, empezó unos días después. Su voz era frágil y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. He cometido un error. Un error enorme. Sé que te he hecho daño, pero te amo. Podemos arreglar esto. Haré todo lo que sea necesario. La observé con frialdad e indiferencia. ¿Arreglarlo? Pregunté en voz baja, pero con dureza.
Traicionaste nuestro matrimonio, Lena. Robaste nuestro dinero para financiar a un estafador. Me mentiste, me engañaste y me trataste como si no valiera nada. ¿Y ahora, que lo perdiste todo, regresas? ¿De verdad crees que podría volver a confiar en ti? Ella cayó de rodillas frente a mí, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Sé que te he decepcionado, pero por favor, Mark, te amo. Eres todo lo que tengo. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras rebotaran en mí. Años de traición y falta de respeto no podían borrarse con unas pocas lágrimas. Finalmente, me levanté y caminé hacia la puerta. ¿Amor, Lena? El amor es respeto. Y tú lo perdiste hace mucho tiempo. La dejé allí, de rodillas, llorando en el suelo frío. No quedaba nada por decir, nada que salvar. Ella lo había destruido todo, y yo por fin estaba dispuesto a seguir adelante sin ella. La mudanza fue más rápida y sencilla de lo que imaginé. Metí mis cosas en unas pocas cajas, alquilé una pequeña furgoneta y abandoné la casa que en su día consideré nuestro sueño compartido. Ya no era mi hogar, sino una tumba llena de recuerdos que necesitaba dejar atrás. Me mudé a otra ciudad, a unos 200 kilómetros de distancia. No era tan lejos como para empezar completamente de cero, pero sí lo bastante para evitar cruzarme con Lena por casualidad. Las primeras semanas fueron duras. Pasar las noches en un apartamento desconocido, a solas con mis pensamientos, a veces hacía que el dolor volviera a aflorar. Sin embargo, con cada día que pasaba, se hacía más llevadero. Encontré un nuevo empleo en una empresa mediana. Nada impresionante, pero suficiente para reconstruir mi rutina diaria. Mis compañeros eran amables, el trabajo era gratificante y poco a poco empecé a reencontrarme conmigo mismo. Empecé a ir al gimnasio, a conocer gente y descubrí que podía ser más feliz sin Lena de lo que nunca llegué a ser con ella. También comencé a enfrentarme a mí mismo. El engaño que Lena me impuso no era solo cosa suya. Yo mismo me había convencido de que todo estaba bien, a pesar de que las grietas ya eran evidentes desde hacía tiempo. Había amado ciegamente, sin darme cuenta de que la mujer que yo amaba había dejado de existir mucho antes. El encuentro inesperado. Casi habían pasado 5 años cuando volví a verla. Me encontraba en mi antigua ciudad por un viaje de negocios y decidí tomarme un descanso en una cafetería. Allí estaba ella, Lena, sentada sola en una mesa pequeña en la esquina, con una taza humeante frente a sí. Al principio pensé que estaba equivocado, pero era inconfundible, no la misma Lena que yo había conocido antaño, sino una versión avejentada, con canas en el pelo y los ojos vacíos, casi desolados. La mujer que siempre había irradiado energía y orgullo ahora parecía rota. Me vio y nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Observé cómo abría los ojos de par en par, como si no pudiera creer que de verdad fuera yo. Alzó la mano, como queriendo llamarme, pero no reaccioné. Pagué mi café, me di la vuelta y me marché. Sin palabras, sin gestos. No quedaba nada que decir. Yo había encontrado mi paz y su presencia era el vestigio de una vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Mientras bajaba por la calle, no sentí dolor ni rabia, solo una fría sensación de satisfacción. Lena lo había perdido todo y yo había ganado al recuperar el control de mi vida. El engaño que me había infligido se había reducido a polvo, y yo era quien había salido vencedor. Ante mí se abría un nuevo capítulo, más claro y esperanzador que nunca. Y esta vez sabía que nadie podría arrebatármelo.